Bueno, como ya me tienen ahí en el programa, mi nombre es Miriam Barberena. Yo soy profesora de Lengua y Literatura, soy de Villa Gesell. Bueno, yo lo que vine a contar es, voy a hacer una síntesis de una tesis que escribí para una maestría de la enseñanza de la lengua y la literatura, que justamente trabajé con este tema de enseñar el diálogo en situaciones de conflicto. Voy a leer la ponencia porque me parece que voy a aprovechar mejor el tiempo, pero lo que sí les quería comentar un poco como introducción es que con respecto a lo que plantearon hoy a la mañana en el panel, cuando la chica del Ministerio de Nación hablaba de las propuestas estas del trabajo con la convivencia, de los acuerdos, de cómo fue, digamos, fueron ellos intentando bajar a las escuelas esas cuestiones. Bueno, mientras tanto nosotros éramos las docentes que estábamos recibiendo esas propuestas. En mi caso, el director de mi escuela, donde yo trabajé siempre, tenía muy buena recepción, un sociólogo, o sea, muy afín al planteo de trabajar desde la gestión democrática. Pero, digamos, los profesores nos encontramos con pocos elementos para el trabajo en el aula con respecto a eso, ¿no es cierto? Entonces yo, desde ser profesora de lengua, en ese momento lengua y literatura, me daba cuenta que yo de alguna manera tenía que poner mi materia al servicio de que se produjeran esos acuerdos, que los chicos tuvieran elementos para trabajar en los consejos de convivencia. Así que bueno, siempre, digamos, intentando trabajar con los chicos desde ahí, inventando actividades. Mientras tanto hacía los seminarios de la maestría. Entonces bueno, cuando elegí el tema de la tesis, trabajé con esto. Así que bueno, en principio yo había puesto, en realidad cuando presenté la tesis puse la enseñanza del diálogo para dirimir conflictos, como es el propósito que aparece en Prácticas del Lenguaje. Después me di cuenta que no es tanto el tema de para resolver conflictos o para dirimir conflictos, sino que me alcanza con que en el conflicto pueda existir la palabra, digamos, ¿sí? Entonces ya puse enseñar a dialogar en los conflictos, no para resolverlos. Y después esta idea de que enseñar a dialogar es una cosa que uno enseña pero también aprende, digamos, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender, de saber dialogar en los conflictos, o sea. Entonces por eso, digamos, el título se fue como cambiando. Hay toda una introducción que yo escribí en la ponencia que justamente viene a justificar por qué trabajé este tema, y como ya está más que justificado por qué trabajar este tema, eso no lo voy a comentar. Al propósito de trabajar con el diálogo en situaciones de conflicto, no tienen en cuenta los aspectos emocionales. Sin embargo, son las emociones las que generan o condicionan el contexto de conflicto. Por lo tanto, si queremos enseñar el diálogo como forma de dirimir conflictos, se ve necesario incorporar los aspectos emocionales. B. No se puede dialogar desde cualquier emoción. No se puede dialogar cuando uno está atravesado por un conflicto, ya que ahí uno está en una emoción de rechazo que impide dialogar. C. En los conflictos de convivencia no hay un problema de desconocimiento del género textual, sino un problema de choque en la representación de la situación de la acción verbal. O sea, esto después aparece un poco más desarrollado en el marco teórico, ¿no? Porque mi tesis es bien de didáctica de la lengua. Entonces, que el conflicto no es por un desconocimiento del género textual, sino un problema de choque en la representación de la situación de la acción verbal. D. Si el propósito es enseñar a que nuestros alumnos prioricen el diálogo como manera de resolver conflictos, los docentes estamos en problemas, no solo porque es una práctica social poco frecuente, sino también porque los docentes adentro del aula muchas veces no logramos resolver los conflictos mediante el diálogo. E. Los docentes en general hemos sido formados en una cultura que valoriza lo racional y en situaciones áulicas que nos inestabilizan emocionalmente muchas veces no encontramos respuestas adecuadas. La representación social presupone que los buenos, entre comillas, docentes son naturalmente pacientes, asertivos y afectivos,
y que además tienen una autoridad innata que les posibilita controlar, entre comillas, a los alumnos. Esto es, sin embargo, una versión idealizada muy diferente de la realidad del aula de todos los días. F. Como los mismos docentes en ocasiones somos los protagonistas del conflicto, necesariamente un docente que quiera enseñar a usar el diálogo como manera de resolver conflictos debe ser un docente que esté dispuesto a intentar él mismo resolver los conflictos en los que participa mediante el diálogo, por lo que deberá, por lo menos, estar dispuesto a revisar sus propias representaciones contradictorias. Debe ser un docente que aspire a la coherencia entre el trato que reclama para sí y el trato que está dispuesto a dar a los otros. Con estas hipótesis, digamos, yo armé la investigación o la tesis. El marco teórico que a mí me aportó, o sea, con el que yo me encuadré y encontré, digamos, una forma de organizar todo esto, fue el interaccionismo sociodiscursivo. Digamos, el representante más conocido dentro de que es la didáctica de la lengua es Broncar, Jean-Paul Broncar, que arma, digamos, un marco teórico muy amplio en el cual sintetiza esos autores que puse ahí: Marx, Mead, Vygotsky, Piaget, Durkheim, Habermas. Las cuestiones que trabaja Broncar, porque Broncar trabaja muy específicamente el tema de la didáctica de la lengua, no sé, lo deben conocer porque circulan los diseños. Los temas que él trabaja dentro de lo que es la didáctica de la lengua, aparece el tema de los géneros textuales, ¿no? O sea, hay mucha convergencia entre el diseño nuestro y lo que plantea Broncar, que digamos, todas las situaciones sociales están intermediadas por el lenguaje, pero más específicamente por los géneros textuales. Hace una diferencia entre la acción verbal y el texto. El texto es lo que se materializa, lo que uno puede escuchar o lo que uno puede leer, y la acción verbal, en cambio, es psicológica, es lo que uno está queriendo hacer cuando habla o cuando se expresa. O sea, todo lo que es, digamos, didáctica de la lengua específico lo tomé de Broncar, pero yo agregué todo este tema que planteé de las emociones. Bueno, entonces, para la fundamentación de nuestra propuesta, voy a desarrollar un poquito el marco teórico. Para la fundamentación de nuestra propuesta hemos encontrado un marco teórico apropiado en el interaccionismo sociodiscursivo y en el modelo de análisis textual que plantea Jean-Paul Broncar. En todo caso, este marco teórico nos posibilita tomar distancia explícita de las posturas que no toman en cuenta los aspectos socioculturales a la hora de analizar los conflictos y proponer estrategias para abordarlos, ¿no? La dimensión sociocultural del ser humano y de cualquier problemática. Por otro lado, tomamos el planteo de Vygotsky y del Pablo del Río acerca de la construcción sociocultural de las emociones y de la directividad. Afirman Del Río y Álvarez en el artículo Saber o comportarse que, si bien es cierto que Vygotsky tiene una creciente influencia en los últimos tiempos en el campo educativo, ha sido filtrado con una mirada occidental para la que lo más importante en la formación es el desarrollo cognitivo y racionalista. Afirman que la psicología ha hecho diferentes reduccionismos del humano, entre ellos la reducción a lo racional, y ha abandonado por el camino todo lo que supuestamente es animista o irracional, ha desechado la emoción y la acción voluntaria o las ha sometido al cálculo cognitivo. No se trata de desconocer el aporte que realizó Vygotsky en el campo de las funciones cognitivas, pero sin embargo es interesante recordar que Vygotsky mismo afirmó: existen razones para creer que la actividad voluntaria, más que el intelecto altamente desarrollado, es lo que distingue a los seres humanos de los animales, que biológicamente están más próximos a ellos. Frente al reduccionismo racional, Vygotsky enfatiza la importancia de la construcción cultural de la emoción, el sentido y la directividad. La tesis fundamental al respecto es que la emoción humana se desarrolla y se educa, siendo además la base fundamental sobre la que se construye la identidad y la vida psíquica. Las llamadas emociones superiores o no animales, los sentimientos humanos, son para Vygotsky construcciones esencialmente sociales y culturales. Por último, en el marco teórico hemos incorporado a Sylow, un autor que nos permite incorporar el concepto de comportamiento coherente
como aquel comportamiento en el que se encuentran en unidad el pensamiento, el sentimiento y la acción. Cuando el comportamiento no es coherente, ya sea porque no están en unidad el pensamiento, la emoción y la acción, o porque se da a otros un trato que no se quiere recibir, se producen conflictos internos en el interior del psiquismo humano que se manifiestan a su vez en conflictos externos, que pueden observarse por la falta de eficacia en la conducta, parálisis, desbordes emotivos o emocionales, disfunciones fisiológicas, etc., y por las tensiones en las relaciones interpersonales. Este es el marco teórico muy sintetizado. Y voy a leer lo que escribí de las metodologías porque, bueno, se entiende un poco de dónde yo partí, es cortito. Dice, metodologías. La tesis parte de un proceso de autoobservación sobre la propia práctica por el que pude determinar la situación problemática, la dificultad para utilizar el diálogo en el propio discurso en las situaciones áulicas y la insuficiencia de los planteos didácticos para enseñar el diálogo como manera de resolver conflictos en el marco de la enseñanza de la lengua materna. Una vez definida la problemática, se confrontaron los marcos teóricos con las propuestas didácticas existentes, con nuevos marcos teóricos que permitieran abordar el problema desde una perspectiva más adecuada. O sea, lo que quiero decir es que yo no encontraba en los materiales de didáctica de la lengua específicamente cosas para trabajar en lo que yo quería, porque el diálogo, cuando nosotros en los materiales de didáctica de la lengua encontramos diálogo, no encontramos diálogo en los conflictos, y aparte están muy formalizados, hablamos de la entrada, del desarrollo, de la salida del diálogo, los interlocutores, pero son cosas como idealizadas que no sirven para el diálogo en sí. Y después, los trabajos con argumentación, que es en realidad lo que está más cercano a este diálogo, también trabajan sobre situaciones que son como más, digamos, más de trabajo cognitivo, ¿no? O sea, si estoy a favor o en contra de que se legalice el aborto, por ejemplo, ¿no? Temas típicos de debate, pero en realidad cuando el conflicto se desarrolla en la cuestión interpersonal, no se desarrolla por esas cuestiones, aparecen estas otras cuestiones donde uno se siente más atravesado desde lo emocional, ¿no? Entonces, no encontraba en los materiales de didáctica de la lengua, y a partir de esto fue que me propuse armar una secuencia, ¿no? O sea, mi tesis es este marco teórico, esta cuestión, y después la secuencia didáctica. Esto tiene que ver con el marco teórico, que ya expliqué, está medio sintetizado ahí. Los otros autores que tomo en el marco teórico, que trabajo mucho con el tema de las emociones, aparece Maturana y Damasio, que no sé si los conocen, pero son dos personas que trabajan desde diferentes lugares. Uno es biólogo y otro es neurocognitivo, que trabaja mucho con la referencia de Spinoza, Damasio, ¿no? En busca de Spinoza es uno de los libros de él. Bueno, entonces, si yo hoy tengo que sintetizar, ¿qué digo yo que sirven, para qué sirven los talleres que yo me propongo en la secuencia? Para aprender, que los alumnos aprendan en los diálogos a reconocer cómo nos condicionan nuestras emociones, a tomar decisiones más reflexivas y a ser una persona coherente y solidaria. Como ven, no es poco ambicioso lo que me propongo. Entonces, los talleres son 12 talleres. Si hoy yo tengo que revisar esto, no lo pondría como una secuencia didáctica, lo pondría más bien como una planificación anual, dentro de la cual incluiría algunas secuencias didácticas. Pero les cuento un poquito cómo los tengo armados. Por ejemplo, les cuento el primer taller, palabras para emociones y palabras con emociones. En este taller los chicos lo que hacen es, a partir de una situación, de un texto que describe una situación puntual, de una situación de humillación dentro del aula, de una chica, de una humillación. Los destinatarios es la secundaria, o sea, yo, digamos, los alumnos con los que trabajaba en ese momento eran alumnos de polimodal. Digamos que es una secuencia así para trabajarla en secundaria, pero como hoy vieron que en superior tenemos literatura, en realidad está pensada para chicos de, yo qué sé, segundo y tercer año de la secundaria sería. Así que un texto que describe una situación de humillación, los chicos tienen que poner qué emociones estarán sintiendo cada uno de esos personajes.
la chica, el chico que es como el que tiene una situación de poder, el docente que está en esa situación, los preceptores. Bueno, entonces, ahí lo que trabajo es justamente el campo semántico de las emociones, a partir de darle a los chicos una serie de un material donde están muchas emociones, de trabajar con ellos. El campo semántico, como trabajamos campo semántico de otras cuestiones los profesores de lengua, ¿no? Después, esa situación ellos tienen que describirla desde el punto de vista de la humillada, desde el punto de vista del humillador. O sea, trabajo esta cuestión de la narración bastante dentro de lo que es la secuencia, porque bueno, es la narración lo que permite estructurar el sentido de las acciones, ¿no? O sea, cuando yo narro cualquier cosa que sea una narrativa, lo que hace es pone en escena a alguien haciendo cosas que para él tienen un sentido, digamos, ¿sí? Entonces, el tema de la narración es otro de los aspectos que se trabaja en la tesis, en la secuencia. Y después, bueno, está, por ejemplo, el taller 3, 4 y 5, donde trabajo el contexto. Sí, en esos talleres donde yo trabajo el contexto de la acción verbal y acciones verbales y emociones, acá, bueno, acá justamente trabajo varios de estos talleres con una secuencia, 10 minutos de Entre Muros. La conocen a la película, ¿no es cierto? Vieron que ahí justamente es el profesor de lengua, bueno. Entonces, a través de la transcripción que yo les doy a los chicos, de los diálogos que se dan entre el docente, tomo la escena esa en la que el chico se va dando un portazo, les hago justamente dialogar entre ellos sobre lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable de esa situación? Si el docente es responsable de las emociones con las que las emociones que lo toman, si el docente es responsable de sus propias emociones, si el chico es responsable de las emociones del chico, a partir de la responsabilidad sobre nuestras emociones, si somos responsables de lo que hacemos una vez que estamos enojados. Bueno, acá me sirvió mucho un autor que se llama Kohlberg, que a lo mejor ustedes lo conocen, pero trabaja mucho, digamos, o sea, como que sigue la línea de Piaget, el tema de cómo uno va evolucionando, Piaget más desde lo cognitivo y él más desde lo moral. Entonces, justamente lo que Kohlberg dice es que uno puede, digamos, avanzar en el desarrollo moral a partir de ubicar conflictos morales y discutir con otros. Y bueno, esa película me sirvió un montón y muchos de los talleres lo estructuro con eso. Y bueno, cierro, digamos, con un taller que es, yo creo que es después trabajo los consejos, trabajo el tema de las argumentaciones, aparece en la secuencia aparece gente justamente que de las ciencias sociales discute esta cuestión de que la venganza es lo que posibilita llegar a la justicia, digamos, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con lo que para nosotros son los textos argumentativos dentro de lo que es la didáctica de la lengua. Y los consejos, el consejo como género textual, aconsejar a otro, cuando ese también aparece como un trabajo, y cierro enseñando a trabajar con la regla de oro como forma de resolver conflictos, que es, en realidad es la propuesta con la que yo creo, que me parece muy ambiciosa, pero bueno, esto de, en una situación de conflicto, dar al otro el trato que uno desea recibir, ¿no? Me parece que ese es como un aprendizaje que uno no termina nunca de hacer. Bueno, nada, les quería contar que yo la tesis esta la edité como un libro y que lo pueden bajar desde el blog, donde, o sea, con mi nombre llegan rápidamente, ¿no? O sea, pueden bajarla la tesis si quieren. Bueno, no sé, por mi parte nada más. Si me quieren hacer alguna pregunta. Han tenido mucha paciencia.